¿Qué tal? Buenas noches. Vamos a iniciar el webinar con el doctor Felipe Padilla. Primero que nada, quiero agradecer el tiempo de todos los asistentes. Gracias por honrarnos con su presencia y agradecerle también al doctor Padilla por su tiempo, por brindarnos esta ponencia. Esperemos sea del interés de todos y los dejo con el doctor Padilla. Hola, ¿qué tal? Bueno, agradezco esta oportunidad para poder dar este tema sobre malformaciones arteriovenosas. Agradezco a Levet Medical toda esta oportunidad y a ustedes por su tiempo para este tema. Vamos a iniciar con la presentación. Bueno, el tema es las malformaciones arteriovenosas cerebrales y su riesgo de hemorragia. Las malformaciones arteriovenosas, bueno, realmente son todo un reto el día. Este es un circuito arterial, cómo viene la arteria, forman las arteriolas, los capilares, posteriormente las vénulas y las venas. Sin embargo, en la malformación arteriovenosa, ese circuito entre la vena que se forma desde el nacimiento, desde la gestación, en donde falta la diferenciación de los capilares y esto genera finalmente la malformación arteriovenosa. Aquí tenemos una imagen de una malformación arteriovenosa en donde para su estudio podemos nosotros dividirlo en tres partes, lo que es la arteria, la aferencia, el nido y la vía de drenaje o la vena. Bueno, con todo esto les pongo esta imagen porque la malformación arteriovenosa es un tema que el día de hoy tiene mucho de cuestión física, hemodinámica, que tenemos que considerar siempre para su valoración. Y las malformaciones arteriovenosas hoy en día nos han generado mucho problema sobre su tratamiento. Hace pensar a quién debemos de tratar y a quién no debemos de tratar, de acuerdo a todos los estudios que se han generado. En la historia tenemos aquí el libro del doctor Yazargil, en donde el doctor Yazargil empieza a hablar un poco de la hemodinamia y él empieza a comentar un poco de los flujos laminares y de los flujos turbulentos. Sin embargo, esto se queda como un comentario en donde nos dice que la turbulencia disminuye de acuerdo a la velocidad media que tiene cada paciente. Tenemos aquí este otro estudio, el cual hizo Turker, en donde empieza a colocar el ultrasonido Doppler como un parámetro para nosotros poder dictaminar el riesgo que tiene cada paciente muchas veces de hemorragias, tomando en cuenta el índice de pulsatilidad. La historia natural de la malformación arteriovenosa y lo que nosotros hoy en día le decimos a muchos pacientes está basado también en este artículo del doctor Ondra, en donde él menciona que cada año el paciente tiene el 1.7% de morbilidad y el 1% de mortalidad de hemorragia al año. Al final, pacientes que tienen una malformación y que son toda la vida, y pacientes en donde empiezan a caracterizar también el riesgo de sangrado anual. Es lo importante. Pacientes, artículos en donde empiezan a referir algunos factores de riesgo como la hipertensión, incluso artículos en donde reportan a los hispanos comparados con otros grupos con el riesgo de hemorragia. Artículos donde mencionan que de los 20 a los 40 años, por ejemplo, sangran normalmente este tipo de pacientes y que en los primeros 15 años de vida, 25% de los pacientes sangran. Artículos nos mencionan ya que una malformación pequeña tiene mayor riesgo de hemorragia, menor de 3 centímetros, donde ya está bien demostrado que un paciente con drenaje profundo o una vena de drenaje única tiene más riesgo de hemorragia o los asociados a aneurismas. Bueno, finalmente, después de estos artículos, aquí hay un artículo en donde nos dice, paciente con una hemorragia, tenemos nosotros que esperar de 6 a 8 semanas para poder hacer una valoración íntegra del nido, que es lo que nos interesa, y finalmente disminuir el efecto de los embolizantes en caso de colocarlo. Y bueno, es lo que también habla de malformaciones silenciosas toda la vida. Al final, todos estos artículos se resumen en un estudio que todos conocemos, que se inició en el 2014, se expone, que es el ARUBA.
un multicéntrico en donde la conclusión es de que nosotros no debemos de tratar las malformaciones arteriovenosas, ya que el riesgo de un tratamiento es mayor que el beneficio. Aquí tenemos nosotros una de las tablas de la Aruba en donde estamos poniendo el riesgo de muerte o de infarto y observamos cómo el riesgo después de una intervención se aumenta hasta el 30% comparado con el 10% de que nosotros dejemos al paciente seguir su evolución natural. Igual, en esta imagen de abajo, en donde compara la hemorragia versus la isquemia y observamos que hay más riesgos de hemorragia en un paciente que fue sometido a una intervención endovascular, quirúrgica o por radiocirugía. Una malformación que se toca tiene más riesgo de hemorragia comparada con una malformación que nosotros dejamos a libre evolución. En esta imagen es una imagen, una gráfica de la Aruba, en donde la línea punteada de azul es la línea de pacientes que fueron tratados en el Aruba versus la línea roja, que está comparado con una evolución normal de un paciente sin tratamiento. Y observamos aquí en esta gráfica cómo se eleva al doble o al triple la morbilidad y la mortalidad en los pacientes tratados en el Aruba. Y con esto se llega a la conclusión de que finalmente los pacientes es mejor dejarlos en una libre evolución a nosotros someterlos a un procedimiento del tratamiento. Con esto, bueno, finalmente después del Aruba hay mucha controversia y empezaron a sacar las sociedades de neurocirugía de Europa algunos artículos, aquí un artículo de la Sociedad Europea en donde nos hacen referencia de cómo los criterios tomados en el Aruba fueron criterios muchas veces pacientes que no tenían los mismos criterios y a muchos pacientes se les hizo manejo endovascular, realmente no fue un estudio controlado, que fue lo que generó mucha discordia. Aquí tenemos estudios en donde ya se empezó por el doctor Spessler también a medir la presión en las aferencias para los nidos malformativos y con esto empezar a considerar las partes fisiológicas y hemodinámicas. Este otro artículo del doctor Ramiro del Valle y el doctor Marco Centeno, en donde midieron ellos ya la presión de las aferencias al nido malformativo y empiezan a diferenciar los nidos en nidos plexiformes y nidos fistulosos para el nido malformativo. Y este otro artículo del doctor Goudart y del doctor Casasco, en donde finalmente nos reportan esto, la conexión arteriolo-venular, arteriolo, que es un nido plexiforme, y arteriovenosa, que es un nido fistuloso. Bueno, finalmente tenemos aquí algunas clasificaciones como esta que es del doctor Spessler Martin, en donde son las clasificaciones que hoy en día nos basamos para considerar y tomar en cuenta un tratamiento. Sin embargo, no debemos de perder de vista que esta clasificación es una clasificación para riesgo de morbilidad quirúrgica, no para riesgo de sangrado. Las clasificaciones del doctor Lotton también, que son modificaciones del doctor Spessler Martin, que igual nos hablan de un riesgo de morbilidad. Esta que, bueno, ya la presenté, que son clasificaciones de el índice de pulsatilidad de Turker, la clasificación del doctor Siddiqui, del grupo de Buffalo Score, que nos habla también del riesgo de embolización, y esta del doctor Demetrius, también para un riesgo de embolización endovascular, que son las clasificaciones que ya tenemos. Finalmente, bueno, la experiencia en muchos centros, aquí les pongo un artículo realizado en el Hospital Juárez de México con el doctor Gustavo Melo, en donde se empiezan a hacer la experiencia del manejo en malformaciones arteriovenosas y varios centros empiezan a referir este tipo de experiencias. Este otro artículo que se hizo también en el Instituto Nacional de Neurología, Neurocirugía, con el doctor Marco Centeno, en donde se empieza a catalogar ya el ultrasonido Doppler, y en el ultrasonido Doppler se empiezan a considerar otros factores como la velocidad media, el índice de pulsatilidad, la resistencia y el número Reynolds para poder determinar y hablar de un flujo turbulento y un flujo laminar. En esta imagen les pongo la imagen hasta arriba de los pacientes normales, cómo es la velocidad media en estos pacientes, en donde normalmente un flujo normal
en un paciente normal son flujos siempre menores de 70 centímetros por segundo. Y bueno, posteriormente empiezan las malformaciones grado 1, grado 2, 3, 4 y 5 y observamos cómo al aumentar el grado de la malformación, la velocidad media se va aumentando. Esto es porque hay mayor flujo, el flujo es cada vez más turbulento, como lo vamos a observar ahorita. Posteriormente, bueno, todo esto nos llevó a hacer este artículo, que es un artículo que se publicó en el 2017, en diciembre, sobre la propuesta de una clasificación para determinar nosotros el riesgo de hemorragia en las malformaciones en la Surgical Neurology International. Este estudio realizado en el Instituto Nacional de Neuro, un trabajo que se llevó incluso al Congreso Internacional de Malformaciones Arteriovenosas el año pasado en la ciudad de Montreal y en donde se presentó. Aquí la pregunta es, ¿a quién debemos de tratar? Finalmente, las malformaciones deben de tratar algunas o ninguna. Ajá. Y con este artículo, basando todo lo que ahorita les comento de los antecedentes que tenemos hoy en día, en donde el Aruba muchas veces nos deja con esa pregunta, bueno, ¿a quién vamos a tratar? ¿Los pacientes son candidatos o no son candidatos? ¿Y a quién tenemos que elegir para un tratamiento? Este estudio, bueno, el objetivo fue proponer un sistema de clasificación que estimara el riesgo de hemorragia en pacientes con malformaciones y diferenciar pacientes de alto riesgo con pacientes de bajo riesgo de hemorragia. El estudio se hizo con 639 pacientes con diagnóstico de malformaciones desde el 2006 al 2015 en el Departamento de Terapia Endovascular Neurológica del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía de la Ciudad de México. Aquí el criterio de inclusión eran pacientes con una malformación arteriovenosa que tuvieran una angina y contaran con un Doppler y se dividió en dos grupos, los pacientes con malformaciones rotas y pacientes con malformaciones no rotas. Las malformaciones rotas tenían que tener más de 2 meses para poderlos incluir y aquí nosotros lo dividimos este estudio en 3 partes. La aferencia, la cual la estudiábamos con el ultrasonido Doppler, el nido malformativo, que se estudió con la y posteriormente estudios también de histopatología y el drenoso, en donde se estudió con la angiografía cerebral. Bueno, finalmente, empezando, las aferencias, que son las arterias que llegan a ese nido malformativo, las estudiamos aquí con el ultrasonido. Y nosotros, para estudiar una malformación arteriovenosa, entendemos que es una lesión hemodinámica y una lesión física, y es así como la tenemos que estudiar. Se tomaron en cuenta 4 factores, lo que es la velocidad media, lo que es el índice de pulsatilidad, el índice de resistencia y el número Reynolds para poder hablar de un flujo turbulento y un flujo laminar. Aquí todos los criterios para incluir a los pacientes tenían que ser pacientes febriles, pacientes que tuvieran un perfil lipídico normal para poder valorar todo lo de densidad sérica, así como la viscosidad. Y esta es una tabla típica que se hizo. La R representa resistencia, IP, índice de pulsatilidad, U, la VM, velocidad media y RE, número Reynolds. Nosotros observamos aquí la tabla característica de una malformación grado 3, en donde en esta malformación vemos un lado, el otro eje, y aquí nosotros podemos observar que esta malformación que dependía de la cerebral media del lado derecho, observamos efectivamente que hay un aumento del número Reynolds, o sea, mayor turbulencia de este lado. Sin embargo, observen, la velocidad media no se eleva tanto y la resistencia se mantiene muy similar a las otras arterias. Aquí tenemos ahora el ejemplo de una malformación grado 4, en donde observamos los 2 ejes y al comparar los 2 ejes observamos que esa malformación se eleva del lado izquierdo donde está justamente la malformación, se elevan las velocidades medias hasta 105 y el número Reynolds, que es toda la turbulencia que tiene esa arteria, se eleva hasta 13,000. El número Reynolds nosotros lo consideramos un flujo laminar menor de 4,000, de 4,000 a 6,000 como un flujo intermedio y mayor de 6,000 como un flujo turbulento. Y aquí observamos justamente esa turbulencia en todo el lado afectado con la malformación
arteriovenosa. Y cuando comparamos la malformación grado 3 con la grado 4, observen ustedes cómo la malformación grado 4, que es una lesión mayor, la turbulencia con el número Reynolds se eleva y la velocidad media también. Asimismo, ustedes observen cómo el índice de pulsatilidad y la resistencia decrecen comparado con la malformación grado 3. Estos son los estudios que se hicieron en esta prueba. Esto fue una prueba, un estudio piloto que se hizo primero en 55 pacientes, posteriormente en 120, para empezar a considerar toda esta estadística hemodinámica. Y las pruebas que hicimos estadísticamente es la prueba ANOVA con prueba de Bonferroni, la de Kruskal-Wallis y prueba de comparaciones múltiples. Estas son las tablas que se obtienen, en donde obtenemos en la parte izquierda la malformación, bueno, los pacientes normales, posteriormente malformación grado 1, 2, 3, 4, 5, y del lado derecho tenemos los pacientes con angiopatía proliferativa cerebral, que ahorita les voy a hablar de eso también. Observen cómo conforme aumenta el grado de malformación, la velocidad media y el número Reynolds siempre son directamente proporcionales y estos siempre se van a estar elevando conforme se eleva el grado de malformación. Asimismo, si nosotros observamos la resistencia y la pulsatilidad de los pacientes, observamos que decrece y que estos son inversamente proporcional al grado de la malformación. Esto es, que una malformación de mayor grado tiene menor resistencia y menos pulsatilidad, así como mayor velocidad y mayor turbulencia. Esto es, al perder los capilares y al ser mayor la capiloropatía en una malformación, eso genera pérdida de estos capilares, pérdida de la resistencia, pérdida de la presión y aumento del flujo con velocidades medias. En nuestro estudio, nosotros hicimos en el estudio inicial con 188 pacientes, se fue aumentando la muestra hasta llegar a estos 188 pacientes y ahí observamos, hicimos nuestro corte en 90 centímetros por segundo, en donde observamos que a partir de 90 hacia abajo, el riesgo de hemorragia de estos pacientes era 6.5 veces mayor. O sea que un paciente con una malformación arteriovenosa en donde nosotros les tomemos un Doppler transcraneal, tomando en cuenta la arteria cerebral anterior, la cerebral media y la cerebral posterior, si nosotros obtenemos alguna cifra y todas las cifras son menores de 90 centímetros por segundo, ese paciente de entrada tiene 6.5 veces más riesgo de hemorragia que un paciente que tenga velocidades elevadas. Entonces, la velocidad media es un parámetro que nos lo da el ultrasonido Doppler transcraneal y que nos lo da en la pantalla muchas veces. Por eso es el parámetro que aquí consideramos nosotros, porque es un parámetro fácil que nos da la pantalla y que es muy fácil de detectarlo. Posteriormente, nosotros aquí ya lo llevamos a nuestro número completo de pacientes, observando lo mismo, que pacientes con velocidades medias bajas, menores de 90, tienen más riesgo de hemorragia que un paciente con una velocidad media mayor de 90 centímetros por segundo. Aquí les pongo la imagen arriba de una malformación pequeña. Esa malformación pequeña y abajo una malformación grande, que a veces son esas malformaciones que espantan mucho al paciente. Sin embargo, la malformación pequeña es la malformación más peligrosa. ¿Por qué? Porque hay más capilares normales y una pequeña cantidad de capilares anormales. Y esos capilares anormales con una pared defectuosa tienen mayor resistencia y mayor presión, mayor pulsatilidad. Y eso disminuye la velocidad media, pero al ser enfermo el vaso sanguíneo, eso es lo que hace que sean de más riesgo de hemorragia. Y abajo tenemos esa malformación gigante, enorme, en donde se pierde totalmente la resistencia, ya que no hay capilares normales y hay únicamente fístulas arteriovenosas, arteriolo-venulares, etcétera, que eso hace que disminuya la resistencia, disminuye la presión, pero aumenta la velocidad media. Sin embargo, esto genera menor tensión en la pared vascular enferma y menos riesgo de ruptura.
Para estudiar el nido malformativo, digo, finalmente, ya está, hay varios artículos que ya nos refieren que un nido malformativo pequeño, menor de 3 centímetros, es un nido que tiene más riesgo de sangrado. Y en esta muestra nosotros en nuestro estudio lo corroboramos. Esos pacientes con nidos menores de 3 centímetros tenían más riesgo de hemorragia. En el estudio que hicimos salió con 1.6 mayor riesgo de sangrado en ese grupo de pacientes. Sin embargo, asimismo, las malformaciones mayores de 3 centímetros tenían 4 veces más riesgo para desarrollar aneurismas prenidales comparadas con esas malformaciones pequeñas. El concepto de un nido malformativo, también aquí en el libro del doctor Yassar Gil, empieza a comentar este concepto en donde empieza a decir que hay varios compartimentos de una malformación y muchas veces tenemos que conocer esos compartimentos para ver si se comunican o son compartimentos separados. Aquí en su libro él lo empieza a referir y posteriormente también viene después un estudio de angiopatía por reclutamiento o angiopatía proliferativa cerebral, que son esos compartimentos a veces pequeños o esa capiloropatía que genera una malformación arteriovenosa. Aquí les pongo un ejemplo de una angiopatía por reclutamiento, que son esos pacientes en donde la arteria, lo podemos observar porque la arteria viene gruesa y posteriormente se amputa y genera todo un déficit y un nido malformativo. Aquí está un ejemplo, este es un eje vértebro-basilar, observamos el nido malformativo, aquí se está poniendo una imagen. Posteriormente tenemos el nido en una de las carótidas, y aquí lo delimitamos, y la otra carótida, finalmente, en bien se delimita. Es un nido malformativo que está alimentado por las dos carótidas y por el eje vértebro-basilar, y hacen un nido grande. Aquí tenemos nuevamente esta reconstrucción, en donde se están aquí poniendo esta silueta alrededor de lo que aparentemente es el nido en cada eje, y cuando nosotros lo comparamos con la reconstrucción 3D, aparentemente nos da el mismo nido. Sin embargo, cuando se compara aquí resonancia magnética, observamos en la resonancia magnética que ese nido malformativo que muchas veces vemos en una angiografía, en la resonancia magnética es diferente. ¿Por qué? Porque muchas veces aquí hablamos de esa parte que es la capiloropatía o la angiopatía por reclutamiento. Aquí nuevamente regresamos y se vuelve a colocar aquí la imagen alrededor del nido. Sin embargo, en la fase más inicial de la angiografía, nuevamente con los mismos ejes, y tomando estos ejes, y probablemente se compara con la resonancia magnética. Aquí se vuelve a poner un eje sobre otro, y finalmente con la resonancia magnética, en donde observamos que para este estudio, esta otra parte del estudio de los nidos malformados que se hicieron. Y aquí tomamos este estudio en donde se hicieron a los pacientes tomografías con contraste y perfutac, y se les tomó también una resonancia magnética con una tomografía simple y una tomografía con contraste. Y ustedes observen aquí cómo en la perfutac, en las imágenes que están en los lados, la perfusión que tiene esa aparente malformación arteriovenosa es una perfusión grande, es una capiloropatía mayor, lo que muchas veces en una angiografía nosotros podemos ver como un nido mucho más grande, que cuando lo correlacionamos con la resonancia magnética y con la tomografía, podemos nosotros observar que hay muchas veces presencias de tejido cerebral normal, el cual está hiperperfundido, y esa hiperperfusión es justamente esta capiloropatía y esta angiopatía proliferativa cerebral. En esta imagen podemos observar un nido malformativo en la imagen del medio, un nido malformativo, y como en la imagen más superiores hay esos fenómenos de capiloropatía, en donde al nosotros reducir este cortocircuito, esa capiloropatía muchas veces sola empieza a recuperarse. En esta imagen, observen, aquí tenemos una carótida externa, es la imagen de la carótida externa que tiene una angiopatía proliferativa hacia el interior del cráneo, y su relato del paciente, como este paciente tiene la arteria ahí, y si nosotros lo vemos de frente, en donde
igual ponemos ahí las imágenes de la angiografía, ahí observamos se mete y genera esta angiopatía proliferativa hacia el mismo nido de la malformación. Aquí hablamos de todo esto al hablar de un nido malformativo de la angioarquitectura. Hay estudios que nos hablan de la histopatología de las malformaciones arteriovenosas. Y bueno, esto fue también para realizar otro estudio que se hizo en el Centro Médico Nacional 20 de noviembre, en el ISSSTE, con apoyo ahí también del doctor Luján, y así como del doctor Zárate, en donde se tomaron aquí en cuenta las malformaciones arteriovenosas que se habían resecado, que fueron 33 nidos malformativos del 2006 al 2016, y posteriormente esto se le dio a dos patólogos, al doctor Nacho Félix en siglo XXI y al jefe de patología en el Centro Médico Nacional en el 20 de noviembre, perdón. A ellos se diferenciaron aquí los nidos malformativos de los nidos plexiformes. Y aquí ellos tenían que decirnos qué diferencias tenían. Nosotros buscábamos las diferencias del músculo liso, de fibras elásticas, hiperplasia intimal y angiogénesis con gliosis. Y observamos que realmente un nido malformativo plexiforme, mixto y fistuloso es similar, en donde los tres carecen de músculo liso, los tres tienen presencia de fibras elásticas, tienen hiperplasia intimal, tienen angiogénesis, pero la diferencia, ellos nos referían que la malformación arteriovenosa plexiforme tiene más gliosis y una fistulosa tiene menos gliosis. Y en este estudio que se hizo, finalmente, bueno, aquí están las imágenes de una malformación por microscopio plexiforme, mixta y fistulosa. Y posteriormente, la diferencia que nosotros encontramos es de que por patología son lesiones muy similares. Angiográficamente sí son diferentes. Sin embargo, tenemos, bueno, ahí que estarlas diferenciando, que ahorita les voy a hablar también de eso. Y el ultrasonido Doppler aquí, que es la hemodinamia, es diferente en cada malformación, como ya les demostré, en donde la velocidad media y la turbulencia de cada malformación es diferente, aumenta muchas veces en las malformaciones fistulosas y en las malformaciones grandes. Finalmente aquí las eferencias, el tipo de drenaje venoso. Esta es la malformación que hace un momento les presenté, en donde tenemos la angiografía y del lado derecho tenemos el single eye flow, que se puede hacer con la angiografía, que es la colorimetría. Aquí se hizo antes de hacer otro estudio con el drenaje venoso realizado en el Instituto Nacional de Neurología. Colocamos nosotros primero un estudio en donde para poder valorar el single eye flow usamos un vaso colocando un equipo de venoclisis. Posteriormente este equipo de venoclisis se conectó a unas bombas de perfusión continua y a una para al inyector. Y este cráneo se colocó ahí el equipo de perfusión y se colocó posteriormente en el angiógrafo. Aquí en el angiógrafo se le hizo angiografía y en la angiografía posteriormente nosotros hicimos la colorimetría o el single eye flow para determinar si el parámetro, los números que nos daban eran nosotros sabiendo cuál era la velocidad, etcétera. Aquí si ustedes ven esta imagen, se colocan dos voxel, y hay dos curvas. La primera que es naranja, que es la superior y se coloca ahí un voxel superior y una inferior, que es un voxel en un color verde. Eso simula la vía arterial y la vía venosa y nosotros vemos cómo va el single eye flow. La información que nos da son los segundos y milésimas de segundo para nosotros detectar un flujo sanguíneo. Aquí estamos desdoblando, si ustedes se fijan en el recuadro superior izquierdo, en donde se disminuye el tamaño de la muestra solo al flujo arterial, en este caso, y observamos que es de 2.93 segundos. Sin embargo, pues aquí estamos en la curva media sería del drenaje venoso y la fase final de la fase arterial, y luego final o la fase arterial, el drenaje venoso. Con esto nosotros obtuvimos esto, que es la velocidad, distancia sobre tiempo, conociendo nosotros la distancia y el tiempo de acuerdo al single eye flow, donde observamos que sí concordaba. Y con eso
empezamos ya nosotros también investigación en nuestros pacientes, en donde les empezamos a hacer este tipo de estudios con colorimetría en las angiografías. Aquí observamos que los pacientes con un flujo sanguíneo normal, todos tenían velocidades de flujo sanguíneo mayor de 11 segundos. Luego las malformaciones plexiformes, mixtas y fistulosas variaban, ya que la plexiforme normalmente son flujos que van de 8.5 a 11 segundos, la mixta hasta 7 segundos y las fistulosas son menor de 7 segundos en el drenaje de la fase venosa tardía. Aquí está la angiografía. Del lado izquierdo una malformación y del lado derecho un paciente con flujo normal. Y aquí está la colorimetría. Si ustedes ven aquí en el iFlow o en la colorimetría, hay un voxel en la carótida justo antes de llegar ahí al segmento petroso, que diga cavernoso, y hay otro voxel en la vena de drenaje hacia la yugular. Si nosotros lo dividimos este flujo en fase arterial y fase venosa, aquí está la fase arterial temprana, la fase tardía, que es el último segundo y milésima de segundo que pasa medio de contraste a través de la arteria, la fase venosa temprana, que es la fase inicial donde empieza medio de contraste en la vena yugular, fase venosa media y finalmente venosa tardía, que es el último segundo y milésima de segundo que pasa medio de contraste por la vena. Y con eso esta tabla en donde un paciente normal, el drenaje venoso termina en 11 segundos y en una malformación, en este caso de esa malformación grande, que era una malformación grado 5, plexiforme, terminaba en 8.8 segundos. Y eso nos da un patrón plexiforme. Finalmente, observemos esta malformación grado 3 y esta malformación se le ritmo del iFlow, se divide la fase arterial y la fase venosa y nosotros observamos el tipo sanguíneo de esa malformación que es más pequeña, pero tiene un flujo mucho más rápido que termina en 6.13 segundos, lo que la convierte en un patrón fistuloso. Finalmente, llegamos, esta es la tabla de la clasificación que nosotros proponemos en este artículo y todo esto es la explicación de cómo se estudia y cómo se estudió la velocidad media, la aferencia, el nido malformativo y el tipo de drenaje venoso. Esto es finalmente la clasificación de Spessler-Martin en donde toma en cuenta el nido y el tipo de drenaje venoso. Únicamente se retira lo que es la elocuencia, que no nos da ningún factor pronóstico, y colocamos en su lugar la velocidad media, sabiendo que la velocidad media menor de 90 centímetros por segundo corresponde a 6.5 veces más riesgo de hemorragia en una malformación, conociendo que el nido malformativo menor de 3 centímetros es 1.6 más riesgo de hemorragia, y el drenaje venoso profundo que tiene más riesgo de hemorragia que el superficial. Aquí para el drenaje venoso, al ver nosotros 639 pacientes con malformaciones, observamos que los drenajes venosos muchas veces cambiaban. Y eso era porque habían pacientes que el flujo del drenaje venoso muchas veces se iba al otro hemisferio o iba en contracorriente, lo que nos hablaba de una hipertensión venosa. Y aquí se diferenció en dos grupos, un grupo de drenaje venoso anterógrado o isocorriente y un segundo grupo de drenaje venoso retrógrado, contracorriente o de pacientes con hipertensión venosa. Aquí es el drenaje tipo 1. Es tipo 1A, en donde es el drenaje superficial puro que nosotros conocemos, en donde está considerado la cisura silviana como las venas temporo y frontosilvianas que ascienden hacia el seno sagital superior y las que están por abajo descienden hacia los senos de la base de cráneo. El tipo 1B, que es un drenaje mixto, superficial y profundo. El tipo 1C, que es un drenaje profundo puramente, el cual sabemos ya que es mayor riesgo de hemorragia. Aquí está nuevamente nuestra tablita, nuestros estudios y la correlación, y observamos que ese 1C tiene 6.8 veces más riesgo de hemorragia que un paciente con un drenaje superficial y un drenaje mixto. Posteriormente tenemos el drenaje tipo 2.
El drenaje tipo 2 ya es ese drenaje con hipertensión venosa, en donde ustedes observen estas malformaciones. Bueno, aquí la 2A, que está a la izquierda, en donde es un drenaje mixto, es un drenaje de esa malformación que desciende hacia las venas de la base de cráneo y posteriormente asciende a contracorriente, muchas veces hasta atraviesa el seno sagital superior y ese flujo se va hacia el otro hemisferio. Y el tipo de drenaje 2B, que es un drenaje únicamente superficial, no hay drenaje profundo. Es ese drenaje superficial, pero con hipertensión venosa, el cual, al ser una única vía de drenaje venoso, finalmente tiene más riesgo de hemorragia. Y el drenaje tipo 3, que es lo mismo que el tipo 2, ese drenaje con hipertensión venosa, pero a diferencia es de que hay un drenaje por la vena facial. Si ustedes observan el 3A, es igual un drenaje con hipertensión venosa contracorriente que viene desde la base, drenaje profundo, pero además se observa ahí la vena facial, en donde hay una congestión del seno cavernoso, que esa congestión genera ese drenaje hacia la vena facial, y el tipo 3B, que es un drenaje superficial puro, con drenaje a la vena facial por congestión del seno cavernoso. Y aquí tenemos nuestras tablas. Este tipo de drenaje y más el tipo 3 realmente ya lo encontramos muy poco. Es un drenaje que son en escasos pacientes. Y con eso volvemos nuevamente a esta tabla, en donde tenemos la velocidad media, el nido malformativo, el tamaño y el tipo de drenaje venoso. Drenaje venoso sin hipertensión y con hipertensión. Y ese con hipertensión, cuando hay congestión de la vena facial, del seno cavernoso que genera ese drenaje hacia la vena facial. Finalmente, el grado de la malformación en esta clasificación que proponemos nosotros, aquí es de acuerdo al ultrasonido un punto, al tipo de al tamaño un punto y de acuerdo al drenaje venoso 1 u 2 puntos. Y de esa manera obtenemos el grado de la malformación. Un paciente en donde la velocidad media sí es menor de 90 a un punto, el nido malformativo y el drenaje venoso o el drenaje que tenga. Este es un nido malformativo resecado. Todo esto es el análisis estadístico que se hizo para nosotros poder proponer esta clasificación en donde son las pruebas estadísticas. Asimismo, se colaboraron con nosotros la Universidad de Düsseldorf en Alemania, en donde allá hicieron un modelo para predicción de riesgo de sangrado con estos datos. Y de acuerdo a ese modelo son los datos que se obtienen. Y los resultados, son las malformaciones no rotas, que normalmente las malformaciones no rotas son esas malformaciones que muchas veces llegan con cefalea, crisis convulsiva, etcétera, y las malformaciones rotas, que muchas veces son pacientes asintomáticos. Aquí, esta tabla es una de las tablas del artículo que estamos proponiendo. En esta tabla, si ustedes se fijan, fue no significativo, pero la tabla es interesante porque observamos que los pacientes con un grado 1, que son esas malformaciones grandes, normalmente sangran a una edad más grande. Y las malformaciones con un grado 4 de esta tabla, que son esas malformaciones pequeñas con velocidad media baja, un nido malformativo menor de 3 centímetros, con un drenaje profundo o un drenaje con hipertensión venosa, son las malformaciones que sangran a una edad más joven. Y por eso en los niños sangran más, y es cuando se diagnostican, porque son cuando están expuestos a mayor riesgo de hemorragia. Aquí nosotros comparamos la clasificación de Spessler-Martin con el riesgo de hemorragia y observamos aquí que realmente no es significativo el riesgo de hemorragia para la clasificación de Spessler-Martin, y posteriormente esta clasificación la volvimos a hacer con el riesgo de hemorragia, observando que es significativa y que cuando tienen un punto de esta clasificación, los pacientes tienen 0.1 de riesgo de hemorragia, 2 puntos, 0.2, 3 se eleva el riesgo a 3.2, sin embargo, los pacientes que tienen 4 puntos, el riesgo de hemorragia se eleva hasta 23 veces más riesgo de hemorragia. Este es un ejemplo de una malformación grado 1, en donde observamos esa malformación grande con un drenaje superficial, una malformación grado 2, donde observamos esa malformación nuevamente con un drenaje superficial,
dos ejemplos de malformación grado 3, en donde podemos observar el tamaño en la superior que tiene bueno, los drenajes, etcétera, y una grado 4, en donde observamos aquí una malformación pequeña que, a pesar de ser pequeña, logra vencer y genera esa hipertensión venosa que desciende el flujo hasta la base y posteriormente asciende. Ahora, aquí el objetivo de una malformación finalmente es prevenir una hemorragia cerebral. Es el objetivo que siempre hemos tenido. Y aquí la discusión, finalmente, un paciente con bajo riesgo de ruptura, que tiene cefalea, crisis convulsiva, etcétera, es esa malformación enorme, gigante, que muchas veces la embolizamos y al embolizarla parcialmente convertimos una malformación o operarla parcialmente se convierte en una malformación pequeña, lo cual genera un mayor riesgo de hemorragia, que es cuando terminan muchos pacientes con hemorragia. Aquí les pongo un ejemplo. Finalmente, yo creo que, bueno, hay malformaciones que tenemos que tratar. Aquí es una malformación que había sangrado. Esta malformación en donde con su tratamiento se hace una técnica de olla a presión, vemos el eje vértebro-basilar, cómo se llena esa malformación y posteriormente aquí se está colocando los coils para posteriormente colocar histoacril, hacer un tapón y con esto hacer una olla a presión. Y con esta olla a presión poder inyectar el material Onyx de una manera más libre, una manera que nos permitirlo más, realmente cerrar ese nido malformativo. Y aquí tenemos el control de esa sesión, cómo se cierra ese nido malformativo con esta técnica de la olla a presión. Aquí tenemos otro caso. Esta es una paciente de 32 años. Ella acudió con una cefalea de larga evolución que tenía crisis convulsivas, tenía una malformación grado 3, temporal derecha. A ella se le hizo una embolización parcial. Tenemos arriba la preembolización y abajo la posembolización. Y si nosotros observamos aquí en la angiografía pre y post, podemos observar cómo realmente es muy similar el flujo en la pre y en la post. Y uno podría ver esta angiografía y uno podría decir, pues realmente se le hizo poco a la paciente. Aquí tenemos una reconstrucción 3D en donde está el material embolizante y cómo la malformación persiste y ese material embolizante realmente es poco. Vean ustedes aquí diferentes vistas de la embolización parcial, aquí nuevamente con otro color, con un color morado, color blanco, que es toda esa malformación, y cómo fue únicamente una embolización parcial. Aquí pre y post embolización, bueno, tenemos aquí pre y post, la imagen del 3D, se compara y se reduce ligeramente el nido y la capiloropatía periférica. Si nosotros medimos, bueno, aquí pre y post, lo que se hizo fue medir el diámetro de las arterias y observamos cómo a la postembolización inmediata que tiene ese paciente se disminuye el porcentaje del diámetro de la arteria, en donde empiezan, al nosotros hacer una embolización parcial, ya estamos cambiando toda la hemodinamia de la malformación. A eso es a lo que voy con este ejemplo. Y finalmente una embolización, por pequeña que sea, cambia toda esa hemodinamia, cambia la física de la malformación, que es lo que tenemos siempre que considerar para valorar nuevamente esa malformación. Y una malformación post-embolizada es una malformación nueva, ya no es la malformación que habíamos visto desde el primer día, sino es una nueva malformación que cambia todo el flujo. Aquí nosotros estamos poniendo el iFlow en pre y post embolización y aquí lo coloco de los dos lados. Tenemos la fase arterial temprana, arterial tardía, la fase temprana, fase media y venosa tardía. Si nos vamos a la preembolización de esta MAP tenía una fase venosa tardía que terminaba en 6.4 segundos y después de la embolización se recupera a 10.9 segundos. Con esto, una recuperación del 41% del flujo sanguíneo. Si nosotros observamos el Doppler transcraneal, el ultrasonido Doppler transcraneal, en el eje derecho, esto es pre, y es finalmente, aquí observen, una velocidad media de 156 centímetros por segundo con un número de Reynolds de 21,000, y posembolización, observen cómo ese flujo varía tanto.
en donde aquí observamos la arteria que más se modifica, en donde se mantiene una resistencia baja. Sin embargo, la velocidad media disminuye de 156 a 138 y el número Reynolds, que es la turbulencia, de 21,000 disminuye a 9,000. Igual el flujo, las aferencias de las otras arterias, cómo disminuye ese número Reynolds. Aquí, este caso, por ejemplo, que les expongo aquí, es esa malformación temporal derecha Spetzler-Martin grado 3, un riesgo de esta clasificación de hemorragia grado 1, que al final con esa embolización parcial se convierte nuevamente en una malformación temporal derecha Spetzler-Martin grado 3 y un riesgo de hemorragia grado 1. Con esto voy de que la embolización que en este caso se hizo no modificó el riesgo de hemorragia, no modificó el tamaño del riesgo de, bueno, la clasificación de Spetzler-Martin. Estas se mantienen igual. Posteriormente, la paciente fue tratada por ser una Spetzler-Martin grado 3 a un procedimiento quirúrgico y finalmente la paciente. Y esto es lo que muchas veces nos pasa, es esa malformación, esa paciente que muchas veces está íntegra y que tenemos alguna complicación posterior a un tratamiento o esas embolizaciones parciales que muchas veces tenemos y que al final de las embolizaciones nosotros llegamos a tener complicaciones como hemorragias principalmente. Conclusión. Bueno, aquí viene la pregunta, ¿a quién debemos de tratar? Finalmente, a veces el no hacer nada en una malformación se considera que es lo mejor, como lo reporta el Aruba. Sin embargo, hay otras veces que hay malformaciones que sí tienen mucho riesgo de hemorragia y tenemos que cerrar toda la malformación. Hace falta estudios aquí de las malformaciones. La malformación es un tema muy olvidado y aquí yo creo personalmente que la embolización parcial ayuda mucho a los pacientes y a los tratamientos. La paciente que les puse el ejemplo de cómo se modifica toda la hemodinamia es una paciente que tenía cefaleas y no dejaba de convulsionar con 2 anticombiciales. Posteriormente, la paciente, esas crisis convulsivas se dieron más bien, y disminuyó la cefalea. Y esa paciente al final tuvo una mejoría clínica. Cada tratamiento modifica la hemodinamia de una malformación y eso sí lo tenemos que entender. Y finalmente hacen falta más estudios para entender esta patología y poder tomar mejores decisiones, ya que las decisiones que hoy en día se toman con las malformaciones están muy en desacuerdo en muchos aspectos. Mucha gente que opina en tratar completamente una malformación, otro grupo que dice que no se deben de tratar apoyando a la Aruba y finalmente no concordamos todavía, pero al final aquí hacen falta más estudios multicéntricos para entender esta patología y empezar a tomar mejores decisiones de a quién debemos de tratar. Finalmente, el artículo que les invito a que lo puedan consultar en PubMed, en donde ya se encuentra. Y bueno, juzgar cada malformación por su riesgo de hemorragia nos puede ayudar a nosotros decidir a quién debemos de tratar. Cada malformación es diferente y cada persona es única. Gracias. Muchas gracias, doctor, por esta magistral ponencia. Vamos a continuar con la sección de preguntas y respuestas. Como pueden ver en la pantalla, hay un icono aquí donde pueden escribirnos sus preguntas. El icono dice View Audience Questions y el doctor las va a responder en vivo. Sí, bueno, en lo que escribe el doctor Vicente Garza, finalmente la malformación es todo un tema muy apasionante realmente, porque tenemos que meternos un poco a esta parte de la física, de la matemática, en donde todos esos parámetros son parámetros fijos y son parámetros que realmente ante la matemática no hay duda y no hay, pues sí, finalmente son números fríos. Bueno, aquí nos dice el doctor Vicente Garza, me quedé con la duda de la opinión del doctor Padilla acerca de, en el caso de tener una MAP con mayor componente fistuloso, tratarla como MAP o como verdadera fístula pial. Bueno, aquí, en caso que sea una fístula pial, finalmente se puede tratar la pial. Digo que el caso de una malformación fistulosa, totalmente, pues también si tiene criterio para tratar y tratamiento hay que tratarla.
con la técnica que mejor uno pueda dominar. Aquí una de las técnicas que yo personalmente uso es la técnica de la olla a presión, que se me hace una muy buena técnica. Sin embargo, puede hacerse también el tapón únicamente con algún otro material como squid, onyx, fill, etcétera. Realmente son con los materiales que uno tenga más experiencia. Pero ahí al final digo, si se tiene que tratar, se tiene que tratar. Personalmente yo creo que entre más criterios tengamos y más evidencia tengamos, tanto cuestiones matemáticas, físicas, etcétera, en una malformación, nuestro tratamiento va a estar con más fundamentos. Tenemos una pregunta del doctor Paul Alanís. Bueno, el doctor Paul Alanís, muchas gracias, nos dice felicidades por la presentación. Según la clasificación propuesta, ¿tratarías una MAP silenciosa incidental en una persona íntegra? Sí, si la malformación, yo encuentro una malformación grado 4 en esta clasificación, que sería esa malformación pequeña con un drenaje profundo o con hipertensión venosa, yo la trataría. Si yo tuviera o tengo pacientes que tienen una malformación grande, que finalmente tienen un riesgo de hemorragia grado 1 y son pacientes que yo no trato, pero son pacientes que hace falta estudios porque en este grupo de pacientes hay que valorar también si tienen más premidales, intranasales, si tienen estenosis o aneurismas venosos, etcétera. Y es ahí donde voy que hace falta más investigación y más en este grupo de pacientes con bajo riesgo de hemorragia, de acuerdo a esta clasificación, que tenemos que catalogarlos para ver qué pacientes tratamos o cuándo es conveniente una embolización parcial. Nos pregunta la doctora Fabiola Salinas también cuál es su experiencia con embolizaciones parciales. La embolización parcial se hizo por mucho tiempo, se ha hecho por mucho tiempo. A veces uno entra con la idea y entraba con la idea de cerrar una malformación arteriovenosa, pero hay muchos pacientes que se han quedado en esa embolización parcial y a veces son pacientes que clínicamente han mejorado. Cuando estuvimos haciendo todo ello, a propuesta de la clasificación y observando todas estas malformaciones, observamos efectivamente que esos pacientes con embolización parcial muchas veces mejoraban la clínica. Sin embargo, no era el enfoque en ese momento, pero aquí yo creo que la embolización parcial personalmente ayuda en muchos casos y más en esos pacientes sintomáticos con cefaleas o crisis convulsivas que no ceden o fenómenos de robo, en donde esa embolización parcial les cambia la hemodinamia sin aumentar el riesgo de hemorragia y ese parcial puede ayudar únicamente al paciente. El doctor Vicente Valdelamar Garza, también felicitaciones por su trabajo, gracias. Muchas gracias a todos por sus preguntas. ¿Alguna más? O si no, ya para dar por finalizada esta presentación. Sin antes agradecer a los participantes y al doctor Padilla por esta magistral presentación. Agradezco a todos su tiempo, su presencia. Agradezco a Levet por esta oportunidad y buenas noches. Gracias.